Buenas tardes, profesor. Profesor, ahora sí, ¿cómo va a ser usted, profesor? Si hay tantos sacerdotes grandiosos aquí, estuvo Osman, está por allá, que el padre Torro está por allá, el Papa está por acá, el pastor que grita en la esquina, está el que más sabe de Biblia, el que se sabe hasta las comas y los puntos y comas de la Biblia, los versículos que se repiten. Profesor, ¿usted cómo va a hacer para explicar eso, profesor? Bueno, lo mío es diferente. A la luz de la literofilosofía podemos demostrar muchas cosas, tanto cosas erróneas como cosas que son mal interpretadas. ¿Y usted por qué sabe todas esas cosas, profesor, que lo hay? No, sencillamente la literofilosofía nos enseña y a pensar, porque todo este pensamiento, hay dos corrientes nada más. Y de esas dos corrientes nace una cuestión llamada dialéctica de la naturaleza y fenomenología del espíritu. Y aquí podemos ver que realmente si hay un ser perfecto de la misma perfección de crear sus primeros hijos, y de esos hijos que fueron los ángeles surge precisamente el demonio Satanás, nace la imperfección. Entonces no surge de algo perfecto la creación. La misma naturaleza en su perfecta imperfección hace que el hombre asesine a los animales para alimentarse y los animales se asesinen unos a otros para alimentarse y continuar la especie. Y ya empiezan ahí las maldiciones en el famoso Edén. Pero aquí lo que me acontece es querer decirle que iglesia es totalmente diferente a templo. ¿Cómo así, profesor? Sí, queremos decirle, queridos estudiantes de literofilosofía, que iglesia es diferente a templo. Hombre, profesor, pero yo dudaba de eso, profesor. Ya le dije una vez que se puede dudar de todo menos de la duda. Y en literofilosofía más, porque la literofilosofía nace precisamente de despojar incógnitas y de sacar de grandes errores grandes verdades. No se le olviden eso. Podemos mencionar a hombres que tuvieron que ver, porque cuando la época del dudismo se pronunciaba mucho, el enciclopedista Diderot, Voltaire, muchos de ellos de la antigüedad y de la Edad Media hablaban del dudismo y de la duda y de la cuestión. Pero hay uno grande como creo que fue el del contrato social, Juan Jacobo Rousseau, y que es más acaíta, Voltaire, que es más acaíta y eran dramaturgos, pero el hombre, el padre de eso, se le atribuye al que crió a través de la cuestión numérica una salida más allá de lo objetivo, de lo concreto, y trazó líneas imaginarias para crear el famoso método descartiano. O sea, René Descartes también habla de la duda. Pero nosotros en nuestra época, cuando ya vemos hablar a un padre máximo líder de la iglesia, de iglesia diferente a templo. ¿Y cómo así, profesor? Hombre, porque usted es iglesia. Si deja posar en usted el Espíritu Santo, yendo a la dosia, la cuestión idealista de creer, la cuestión creacionista, que no da en el tiempo ni en el espacio. Y que muchos de nosotros, no es porque querramos inventar, pero muchos andan diciendo que en tal año se va a acabar, en tal año no se acaba, en tal año se acaba. El diluvio universal lo acabó él, pero el mismo Hijo de Dios, el mismo que ahora hay unas grandes discusiones de que quién es Dios, y el que fue el que inició la creación del paraíso con todos sus defectos, y el que hizo a los ángeles siendo perfecto, a todos aquellos seres imperfectos que eran perfectos pero que eran diablos o rebeldes y son arrojados a la tierra, y de esa perfección y de esa nada surgieron sus primeros hijos, que fueron esos ángeles, pero que realmente eran imperfectos, porque a través de ellos se introduce la muerte a hacer pecar a unos seres mortales, y por eso vemos que ahora los mortales están desfilando y haciéndose la restauración y la transformación de un encuerado ensangrentado, y que se desfila ante él cuando vamos precisamente al templo. Ojo, el templo es diferente a la iglesia. Un salón, un cuarto o una casa que se le coloque el nombre de algo bíblico y se diga, esa no es iglesia, ese es un templo. Lo que es el edificio, lo que es lo diferente a iglesia, porque la iglesia ya viene siendo la sociedad religiosa fundada por ese encuerado que derrama sangre y que transforma a los seres humanos, y que muchos vienen a tratar como Dios. Y nace esa contraposición, esa dialéctica, esa
esa cuestión distinta entre un antiguo y un nuevo, y surgen entonces a diferentes vías de sociedades teológicas, como podamos decir, o de interpretación de este idealismo, pero que la naturaleza tiene son leyes y que ella, para poder existir, tiene que devorarse ella misma, y por eso el hombre ha sido siempre esclavo del hombre. Ha sido la cuestión económica, pero aquí nosotros nos gastamos una cantidad de plata para desfilar en el templo, siendo iglesia, aparentando iglesia, de que estamos siendo transformados, el que lleve la mejor corbata, el que voy a desfilar, y mire este pantaloncito Alberto Veo 5, la muchacha que hay en los almacenes comprando el vestido que le llega a los tobillos para desfilar y abrazar a los amigos y a las amigas en el templo, y ahí viene una sociedad distinta. Entonces la iglesia tiene que ver con esto, con la persona, y que en ella habite el que trae los dones espirituales para combatir con los dones de la carne, y ahí es donde se ponen una máscara, una coraza, que le llaman la coraza de la fe, el escudo, el pie del evangelio, el no sé qué, el no sé cuándo. Pero que los frutos de la carne y frutos del espíritu, los de ayer, no son los mismos de hoy. Hoy en día en que todo está legalizado, hoy en día en que vemos que de pronto aquel muchacho travesti que llega y se mete en un parqueadero de noche mientras dormían los celadores, y que uno de los celadores se levanta y ve cuando el hombre que quizás tiene esposa y tiene hijos, o es algún joven no vago, pero sí que le gustan las desviaciones sexuales, y se va con el travesti allá atrás, y el travesti empieza a hacerle el sexo oral. Y apenas hacer el sexo oral, y de pronto es el travesti el que tiene los pantalones abajo, y el otro que lo lleva, que dice que es el marido, empieza a hacerle el sexo oral al travesti. Y así sucede con las mujeres, y de pronto entran a una iglesia y empieza el Espíritu Santo a influir sobre ellos. Entonces ya viene una transformación, una psicosis de que somos los que conocemos ya la palabra, pero en la teoría, pero en la práctica se siguen viendo cuestiones sexuales, cuestiones e incluso de desviaciones de dinero, y una cuestión donde no se ha demostrado que se ha cambiado nada, simplemente hemos desfilado con la mejor corbata. Va a llegar pronto el día en que tenemos que ir todos encorbatados y con una corbata así como la que usted tiene, profesor, con un saco eso como el que usted tiene de Arturo de la Calle, profesor, uno de su profesor, de su profesor, o como si buscamos el mejor saco, porque es el día de una conmemoración, es el día de que es Semana Santa, y entonces todos los años al mismo muerto lo resucitan los mismos días y dan las mismas películas. Entonces ya entra aquí el sistema económico capitalista a hacer de aquellas desgracias de seres humanos, de aquellos individuos estropeados por una sociedad en un momento dado, en aquellas luchas antiguas de clase contra un imperio. Por ejemplo, ya un cuarto imperio, después de haber salido de varios, desde aquel asirio, babilónico, pasando por el egipcio y el griego, y entonces se cae en época de este hombre encuerado y crucificado, que se resucita cada año para determinada fecha, y nuevamente se vuelve a morir, nuevamente se vuelve a sacar el otro año. Entonces los seres ahí entran a absorber aquella doctrina como el que absorbe la doctrina de Mar. Por eso es que cuando Pío V, nuestro amigo, en una de las charlas en que muchas veces nos encontramos y está hablando de la droga, otro demonio, él dice que muchos de los drogadistas y drogadictos les gusta los animales, les gusta las mujeres, que les gusta estar besándole los testículos al perro, y mujeres que se lamen con el gato y la gata y le salen bacterias en las partes vaginales, y etcétera, etcétera. Así se ve en ese parqueadero a una persona que de pronto usted ve que el travesti, por ganarse unos cuantos pesitos, le hace el sexo oral a aquel hombre que llega allá, sea un hombre que tiene mujer, no tiene mujer, pero sí hay unas ciertas desviaciones, y de pronto usted ve que es el tipo el que se lo está haciendo al travesti. Entonces vemos que son unas personas que necesitan ser transformadas por el evangelio, pero llegan a una transformación y entonces ya empiezan a separarse. En la iglesia, el que más carita de santo pone y el que mejor vestido va. Voy a estrenarme estos zapatos este sábado que viene para que me vea la muchacha aquella y tal. Y mientras tanto, muchos siguen predicando los mismos versículos, los mismos capítulos,
mientras Pío V escribe la droga, otro demonio. Y se tratan los unos de los otros, el que más sepa versículos y sepa cuestiones, y por lo tanto, si profesor defina lo que es iglesia, profesor, va a poder entender que es templo también, profesor. Bueno, iglesia, la vamos a dar esto en 1 o 2 clases, porque esto no es para sencillamente ni especular, sino para vivir a la luz de la verdad, que aquellos pecados de antes, por cuando se mataba una mujer a piedra, a hoy en día, que existe la legalización por medio de que, bueno, si ya tú no quieres estar conmigo, yo contigo, no me estés diciendo de toda clase de vulgaridad, de gonorrea, ni tratándome de bacterias, ni tratándome nada de esa vaina, sino que nos divorciamos, tú sigues con tu marido, yo sigo con la que tengo por ahí amante y tal, y después vamos al templo. Y así por el estilo. Así por el estilo, aquellos pecados que había que matar a aquella mujer a piedra, hoy en día sencillamente se va a una notaría y coges tú por tu lado, yo por mi lado, me quedo con este pelado, tú te llevas el otro, tú verás cómo lo crías, yo embárgame, yo te mando y tal. Entonces ya vemos que aquellas cuestiones que eran inmorales para la iglesia, que eran inmortales para aquel tipo que tenía que llevar los frutos del Espíritu, y que debía transformarse en una edad media, en una edad de inquisición, de brujería, etcétera y etcétera, y que decían los papas de la época que era inmundo, desde la época que empezaron a enseñar que era inmundo la sexualidad, que solamente era divino la cuestión de Adán y Eva cuando él los casó y mató el primer animal para vestirlo de su desnudez, derramando sangre en el paraíso terrenal. Entonces ahora el señor Papa decía que el sexo era un don de Dios y que el sexo era un regalo de Dios, cuando en la antigüedad y en el ayer era un pecado gravísimo cualquier acción que fuera inmoral, y entre esas estaba el sexo. Y por lo tanto hay unas transformaciones a través de la legalidad, y vemos cómo no nos podemos confiar sino dudar de que precisamente los mismos mitómanos santistas están metidos en una cantidad de cuestiones inmorales, como que hombres que a través de la oratoria, de la homilética, de la hermenéutica, emboban a la gente con los mismos versículos para todo, pero sin embargo se están pasando al papayo, a la corista, y teniendo su esposa ahí, la cual también con el que toca el bajo también se revuelca. Y todas esas cuestiones las hemos visto en la iglesia, hemos visto la cuestión de la cantidad de cuestiones pedofílicas, y una cuestión entonces en quién creer y a quién se engaña. Vamos en esta primera parte para después ver la motica del universo, que tiene miles de millones de años, y que esos 7 días de la creación son un error. Pero sin embargo, la gente sigue sudando en los púlpitos tratando de crear unas verdades a través de una cultura que, a través de la compra y la venta y de una mercancía como es la misma guerra, la misma sangre que se derrama, y ese cordero perdonador derramando sangre que ve desfilar sacos Arturo Calle, Alberto Veo 5, corbatas finas que valen 100 y pico, 200, zapatos, ¿quién me voy a poner el mejor pantalón para ir sencillamente al salón, ir sencillamente a la iglesia el domingo, mientras él continúa lleno de polvo en la misma cruz, esperando ser resucitado el próximo año otra vez en Semana Santa, después de un calvario y de una muerte y unos sufrimientos de 3 días, y resucitar después en 3 días. Y a eso le llaman Semana Santa, pero que mueve un gran capital, y por eso le voy a hablar de los misterios del capital en próximas clases, para poder entender el pensamiento y el misterio cuando enfrentamos la riqueza de las naciones de Adam y mí, y la teoría general de Keynes y el capital de Karl Marx. Por lo tanto, voy a la boutique, dice la mujer, y me pongo, hago la mejor sacada de ceja, la mejor pintada de uña y tal, para llegar a la iglesia, abrazo a todos, pero sin embargo aquella señora que la reprendieron esta semana, no le hable a nadie, déjenla ahí sola, que se quede sola en la banca, no se sienten con ella porque nos vamos a contaminar. Pero aquel guindado lleno de lleno de cruces por la gente en la frente, y él con una cruz que lleva desde hace 2000 años, y el mismo sacrificio y la misma resurrección todos los años. Él ve cómo desfilan como modelos
el que tenga la mejor corbata, el que tenga la mejor camisa, el que tenga el mejor peinado y el mejor perfumito. Y entonces se ha convertido esto, y todo esto forma parte del gran capital mundial. Las películas en nombre de cualquier profeta, de cualquier cuestión. Hoy en día, en las cuestiones aquí de redes y las cuestiones de la gente que habla de todos estos grandes hombres sufridos del ayer, con sus grandes pecados del ayer, que hoy en día no son nada, pero sin embargo, hoy se tiene más la verdad que la anterioridad, y se hace dinero como mercancía, que se convirtió la obra de arte bíblica, se convirtió en mercancía, y también se convirtió en mercancía el crucificado, y que tiene de simbolismo el famoso cuerpo y sangre de una última cena que todavía se sigue dando, y que todavía no puede ser la última porque todavía se sigue dando, y todavía no se ha terminado el mundo, pero aquel ser sí dijo que cuando llegue el fin del mundo, o sea, que es verdad que se va a acabar el mundo. Si lo dijo el crucificado, y está en los libros del Nuevo Testamento. Vemos entonces, querido estudiante, profesor, entonces díganos, ¿qué es iglesia, profesor? ¿Qué es iglesia, profesor? Bueno, la iglesia no es más que una sociedad religiosa que está fundada dicen que por Cristo, para la docia y el dogma de los cristianos. Forman parte de la iglesia, por ejemplo, la luterana, la iglesia luterana protestante, la iglesia anglicana, la iglesia católica, la sociedad de fieles cristianos, los pertenecientes a un mismo estado, diócesis o época. La iglesia española celebró una asamblea, podemos decir en buen español, episcopal, por ejemplo. La iglesia visigoda dio a la cultura tal cosa y tal cosa en su época. Hay tantas figuras importantes como son Isidoro, como son el conjunto de la jerarquía eclesiástica. La opinión de la iglesia en este punto es radical, siendo la iglesia con el espíritu de aquel que transforma siendo al ser una iglesia, un evangelio, pero que el templo ya es la construcción hecha por albañiles que hacen la casa de Dios, o la casa donde se reúnen los que son iglesia de Cristo, porque absorben el evangelio, absorben su enseñanza, su dogma, su docia, y así hay una distinción entre iglesia y templo. El templo es totalmente distinto, no podemos decir el templo tal ni cual, sino que el templo es una construcción física, mientras la iglesia es la función del que nos hace aborrecer el pecado y todas las cosas que en el ayer se mataban y quemaban y hacían por esos pecados, y que hoy en día ante la ley son legales y se resuelven de manera en notaría, y por lo tanto ya no se mata a piedra a una adúltera, ni se puede coger a un homosexual. Desviación que ya vino en el arca de Noé, cuando ya ahí venía en la sangre de Noé, siendo hijo de un nefilín y de un adulterio de Nobax, la madre de Noé, con un ángel caído de la hueste de Satanás, y que por eso continuó la humanidad con esas mismas desviaciones sexuales y una cantidad de cosas, y que pero esto no es para las que dicen que aquí dice y creen que esta cuestión es ponerle carita de bobo a Dios mientras hacemos con la mercancía bíblica y con la sangre del crucificado negocio, y muchos nos ponemos máscara para estar señalando a todo el mundo porque sí decimos yo sí creo en Dios, pero aquel no cree en Dios, aquel que no cree en Dios es más bueno que yo. Nos vemos en la próxima, en la segunda clase, para continuar con esto de templo e iglesia. ¡Ay, profe!